Bueno, le agradezco a la secretaria de cambió el nombre de la secretaría y ya para mí, Investigación, Posgrado y Extensión, Laura que anda por ahí, que la vi. Bueno, es un gusto que se tome un ratito para participar también de estos eventos que nos reúnen quincenalmente, y bueno, y al público en general, a la gente que está conectada. Y bueno, creo que vamos a tener una exposición muy interesante de un excelente estudiante que tuvimos hace muchos años, hace unos cuantos años, se recibió en la facultad como bióloga en el 2003, y más tarde se recibió también de profesor de ciencias biológicas en el 2005. Después ha trabajado en el INTA. Yo no voy, como en su presentación ya va a ser justamente un recorrido por toda su formación, lo único que quiero decir es que es magíster en extensión agropecuaria, que estudió en la Universidad Nacional del Litoral y se terminó con un trabajo presentado en el 2015. Y que también es experta universitaria en soberanía alimentaria y agroecología emergente, que es una experticia dictada en la Universidad Nacional de Andalucía, y que trabaja mucho en ProHuerta y ha coordinado en muchas actividades dentro del INTA de mucho interés local y regional, y ha trabajado en distintos puntos del país. Pero bueno, ella nos va a contar todo esto, las dejo con Analía, y que nos va a explicar con detalle todo lo que ha hecho. Ana. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación, agradecer de entrada, como lo he podido expresar en otros ciclos que he compartido, la iniciativa que han tenido de ver a compañeros y la trayectoria que han desarrollado, así que muchas gracias. Es un honor para mí que me hayan invitado, la verdad, estoy también bastante nerviosa, porque voy a ser una especie del bicho raro dentro de los biólogos, y soy un bicho raro dentro de la extensión, así que, pero bueno, me voy acostumbrando. Les voy a presentar el PowerPoint, así por ahí nos vamos guiando. Y bueno, la idea es hacerlo un poquito más ameno, pensar de cómo una bióloga termina llegando acá a la extensión. La idea es tratar de responder las 5 preguntas guías que me enviaron, y en la medida que las voy respondiendo, a lo mejor la central, la número 2, de por qué terminé con este tema, queda expresado tácitamente. Como primer respuesta, ¿en qué consiste mi tarea profesional actual? Estoy en estos momentos en La Pampa, como profesional de gestión externa, así es el puesto, extensionista en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la Agencia de Extensión Rural de Santa Rosa. Es una agencia que se creó en el 2016 como unidad operativa, y con un fuerte enfoque urbano y periurbano. Las tareas que le hacen a un extensionista en términos generales, como finalidad, sería poder brindar información y servicios que demanden los agricultores, hoy por hoy otros actores también que hacen al sistema, para poder desarrollar no solo su actividad, sino también gestionar desde lo organizacional, desde lo social, y apuntando siempre a la mejora de la calidad de vida en general. Por ahí una forma de plantearlo es que somos un nexo entre la investigación y el productor. Esa era como la tradicional forma de ver al extensionista. Hoy por hoy podemos decir que somos a veces facilitadores, en el mejor de los casos, facilitadores de procesos de desarrollo rural y urbano, ya que nos estamos metiendo también con lo más citadino. Para cumplir ese propósito, entre las tareas que desarrollamos, se encuentra dar básicamente capacitaciones con distintos formatos para distintos públicos, modalidades de talleres, de charlas, más formales, menos informales. Ofrecemos transferencias de tecnologías, esas tecnologías e investigaciones que se desarrollan en las experimentales,
las agencias de extensión se encargan justamente de difundirlas al medio, y también nos encargamos de relevar las demandas del sector o de los actores en el territorio que nos toca, y poder articular con la parte de investigación para ir en búsqueda de nuevas soluciones. Tenemos un trabajo que es mucho de comunicación y de divulgación, justamente en ese sentido, de transferencia. Eventualmente hacemos investigación, una investigación que puede ser en evaluación de ensayos, que colaboramos hacia otras investigaciones que se desarrollan en la experimental, o son coordinadas desde la experimental, o desde proyectos programáticos que tiene el INTA, pero también investigación propia de extensión, que tienen que ver con más de tipo cual y cuantitativo, de un abordaje mixto en el tipo de investigaciones, algo que queda ahí entre investigación y experimentación adaptativa, donde probamos algunas cuestiones con productores y relevamos justamente datos de ahí. También algo que hacemos muy a menudo son diagnósticos socioproductivos, caracterización en distintos niveles del ámbito del territorio donde se encuentre la agencia. La asistencia y el acompañamiento técnico a distintos grupos también de actores, y todo eso en general lo hacemos también desde la ejecución de proyectos que fortalezcan los distintos grupos sociales con los que trabajamos. En definitiva, siempre aspiramos a un trabajo transdisciplinario, porque nos toca trabajar con distintos profesionales. Y en mi caso, bueno, como bióloga me toca trabajar mucho con ingenieros agrónomos, que sería la obviedad para la extensión. También hay médicos veterinarios, pero con el correr del tiempo la extensión se ha nutrido de otras muchas disciplinas: psicólogos, psicopedagogos, economistas, cooperativistas, asistentes sociales, y nos vinculamos también a través de las distintas instituciones con las que articulamos con docentes, con profesionales, con químicos. Entonces es muy variado el trabajo transdisciplinario que terminamos haciendo, justamente para tratar de hacer un buen trabajo con la finalidad que pretendemos. Y bueno, ¿y cómo llegué acá? Eso vamos a ver, o me hicieron ver ustedes también a partir de esta presentación. Podríamos decir que todo comenzó cuando decidí estudiar ciencias biológicas. Fue por allá por el 97-98, tuve cambio de plan, por eso lo pongo como 97-98, ingresamos con el plan viejo, justo cambió ahí en el 97, y coincidí con una camada hermosa de compañeros, mía, y también pude conocer a algunos compañeros que estaban un poco más adelantados, y los que vinieron atrás, así que fue una linda época en términos generales, que hizo una integralidad mucho más bonita de solamente la parte académica en sí. La licenciatura más o menos la llevé en los años al día. Me retrasé un poquito con la parte de la tesis, ahí me empezaron mis problemitas de procrastinación para finalizar la tesis, pero en el medio además me considero que no fui alguien que hizo solo la parte académica, siempre estuve como involucrándome en algunas otras cuestiones, por caso el centro de estudiantes, que en su momento, un par de años antes lo había rescatado Caro Angeleri. Nos sumamos ahí con unos compañeros para trabajar con un proyecto independiente. Tomaba cursos de lo que encontraba, ahí de apicultura, que los daban en agronomía, tomaba cursos, pero había de avistaje de aves y también tomaba el curso de avistaje de aves. Había como cierta curiosidad y tratar de aprovechar lo que había localmente para tomarlo. Tuve la posibilidad y la oportunidad de tener becas estudiantiles y pasantías con protistas, en paleo, con artrópodos, en biología de la diversidad. Así que fueron variados en ese sentido también, y ahí es como que uno empieza a sospechar de que no había algo definido en la biología que
por lo que tenía que rumbear. Apareció tener que hacer la tesis final de graduación, y ahí nos contactamos con el compañero Juanjo Martínez, que está acá, con Bes Lozada, un ingeniero del INTA, que daba clases de zoología agrícola en la Facultad de Agronomía, y bueno, hicimos como una especie de tema combinado sobre la alfalfa. Juanjo se dedicó a estudiar los pulgones, y yo me agarré los gorgojos adultos, que eran un poco más grandecitos y los podía ver a simple vista, y no tenía que andar estudiando los parasitoides a los que se dedicó Juanjo. Bueno, eso me costó, la verdad que me costó en tiempos, digamos, terminarla, empecé ahí a rumiar más de lo normal, pero hacia el 2003 la pude finalizar. Ahí perdón, me salteo, pero recuerden que en 2001 tuvimos una crisis muy grande, y desde ese lugar también estuve participando como voluntaria del programa Pro Huerta en huertas comunitarias, simplemente a modo de voluntad. Y en el 2003 me quedo recibida y sin perspectivas, digamos, de hacia dónde ir. La lógica y lo habitual era meterse a las ciencias, a la academia, o irse del país en la medida de las posibilidades. Bueno, en ese momento no surgió ninguna de esas posibilidades, y empiezo a hacer el profesorado, como algo también para mantenerme activa, pero sin mucha definición de convencimiento tampoco. Era que estaba ahí y bueno, me parecía. Y resulta que en el profesorado me descubrí otro mundo, descubrí a Freire, me hizo un clic en la cabeza. Además, y esto es más anecdótico, había sufrido mucho con cada final de la licenciatura, los 34 finales los pasé llorando, y pueden dar fe más de uno. Y con el profesorado era como que fluyó todo mucho, mucho mejor. Termino el profesorado en el 2005, en febrero del 2005, y en ese momento, por un contacto, que Alejandro, mi pareja, había estado en una pasantía de INTA en el norte, y una parte era en Buenos Aires. Lo acompaño a Buenos Aires, y entramos en contacto con un grupo de la Facultad de la UBA, de Agronomía, que trabajaba en fisiología vegetal. Bueno, me presento, me decían que andaban buscando becarios para instalar un laboratorio de las sierras en Córdoba. Bueno, les hago llegar mi currículum, tenían una propuesta de tesis doctoral, y me presento a una beca CONICET en el 2005, y me sale. Me salió, fue así, y me fui para Huerta Grande, Córdoba, al Valle de Punilla. El tema de la beca era aspectos ecofisiológicos de la dioecia, o sea, plantas hembras y plantas machos, en el romerillo de las sierras, Heterotálamos alienos, una compuesta. Bueno, la verdad que en su momento el tema, la parte que un poco más me entusiasmaba era la parte de los polinizadores. Digo, bueno, voy a ver insectos y polinizadores, pero cuando empezamos el trabajo fue bastante más diferente. Era investigación muy básica, y en un laboratorio que se estaba formando con un montón de limitaciones. Digamos, no había tampoco una contención como grupo de trabajo en ese momento, y empecé el estudio, empecé los cursos de posgrado, pero ahí entre marcar las plantas, había que marcar las plantas en el campo y demás, entre marcar las plantas y leer los papers, había algo que me empezó a hacer ruido y ya me empezó a angustiar. Y hay algo muy puntual que recuerdo, que es ir hacia las sierras a marcar plantas macho y hembra de romerillo, y ver a una persona que tenía una casita ahí muy cerca del camino, limpiar con una escoba hecha con romerillo el horno de barro que tenía.
y acercarme para preguntarle eso, y ya me enganché con la parte de, pero ¿para qué la usa? Y querer entonces empezar a forzar a cambiar todo mi esquema de tesis, de proyecto, hacia algo de decir, bueno, a ver, ¿por qué no le buscamos la aplicación a esta planta y demás? Cosa que no se podía, obviamente, porque ya estaba planificado así. Coincidí con un gran biólogo también ahí que se dedicaba a la parte de las micorrizas, hicimos unos ensayos de micorrizas, vimos enraizamiento y demás, y como manejaba hongos, y esta idea que teníamos de hacer algo aplicado, dice, che, ¿por qué no damos un curso artesanal de gírgolas? Bueno, dale, y dimos un curso de gírgolas para público en general desde el laboratorio, y apareció ahí una crisis existencial muy grande, digamos, con la ciencia básicamente. Yo para mí tuve un quiebre con esa ciencia tan básica, ¿sí? Y por ahí lo que me sostenía era este biólogo, Seba Fraquia, las chicas, las amistades que hice ahí, obviamente, pero digo desde lo académico, y encontré otra vez volver a ser voluntaria en una escuelita rural en Villa Giardino, que quedaba a unos 15 kilómetros, me iba en bicicleta con un amigo, la verdad que volvía de ahí, volvía energizada, entonces empecé a sospechar que lo mío no pasaba por la investigación. Así que en ese momento decidí que hasta acá había llegado. Yo soy de las últimas, creo que agarró las becas de CONICET, que eran 2 años, presentabas un informe y te las renovaban 2 años más. Después de eso cambió, creo que eran 3 años. Pero lo que yo hice fue cumplir con esos 2 años, presenté mi informe, me lo aprobaron el informe y ahí renuncié. Como para decir, bueno, lo hice, pero no es por acá. Y mi plan A era, me vuelvo a General Pico, La Pampa, donde estaban en ese momento mis abuelos, y estaba Alejandro, mi pareja, trabajando ahí. Dije, me vuelvo a General Pico a dar clases. Para mí dar clases creo que va por ahí, me parece que es algo que me andaba dando vueltas, y digo, me parece que por ahí. Lo de la ciencia básica me parece que yo por acá no voy. Y en ese momento, no sé por qué ahora, la verdad que lo rastreé, pero Juan Porfiri la otra vez dijo que él tenía el Latin Mail. Bueno, yo soy un poco más avanzada, yo tenía Hotmail, y después tuve Yahoo, y creo que ya tenía Yahoo ahí, esto es 2007. En el 2007, no sé si me llega, sí, me llegó por algún lado, unas convocatorias para INTA Salta, que eran para becas de práctica profesional. 7 u 8 temas, y uno de los temas era estrategias de tecnologías de difusión en sistemas agrícolas intensivos del Valle del Lerma, Salta. Y yo dije, estrategias de difusión, sistemas intensivos, bueno, algo tiene que ver con la educación, me mando, pero mandé por mandar. Oh, sorpresa que me seleccionan. Y me acuerdo también patente de eso porque había que viajar a Salta. Yo tenía poco dinero, era becaria en ese momento, había que viajar a Salta y era solo por una entrevista que además suponía que no iba a quedar, porque digo, que va a quedar una bióloga en esto. Y Alejandro, mi pareja, me dijo, no, dice, anda igual, dice, así probás cómo es una entrevista de trabajo, y por lo menos, dice, tenés otra visión, y bueno, como experiencia. Ya fui. Un colectivo a la noche, llegué de mañana, a las 11 de la mañana tenía la entrevista, éramos 2 candidatos, o sea que tampoco éramos 2 candidatos, y a la tarde estaba volviendo otra vez para Córdoba, y después ya, en teoría yo me iba para Pico. Y cuando llegué de regreso a Córdoba, me encuentro en el Yahoo, que había quedado primera en la selección, había muchas más alternativas, pero bueno, había quedado primera, y ahí me volvieron a cambiar los papeles. Dije, bueno, habrá que ir por un año a Salta, total, probamos. Así que para allá fuimos. Me fui para Salta, al Valle del Lerma. La verdad que no sabía ni lo que era el tabaco, no sabía ni lo que estaban haciendo. Cuando vea esto, mi otra jefa, Irma Fiore, gracias por la paciencia que me tuvo. Yo aterrizada totalmente de Las Pampas, ahí en el norte.
Y bueno, la beca en realidad fue una excusa para integrarse a los grupos de extensión que había que reforzarlos en el INTA en ese momento, habían quedado muy, muy diezmados, faltaban brechas generacionales en el INTA, entonces las becas fueron una excusa para eso. Y la beca se renovó por un año más, así que tuve un año más de becaria, y después ya nos pasaron a una beca de formación, donde uno podía hacer una maestría, un posgrado. Tenía que hacer un posgrado para después el ingreso a planta transitoria. Así que en el interín de esa beca, en realidad uno no es becario full time, sino que ya se ha terminado de integrar en un grupo de trabajo, y la verdad que yo ahí en Salta, vuelvo a insistir, en la agencia del Valle del Lerma, me integré prácticamente como una más, empezando a rodar en esto de la extensión. Y empecé a rodar un poco más con la parte de las huertas. ProHuerta es muy fuerte allá en el norte. La coordinación de ProHuerta inició hacia el 2008, 2009, las escuelas abiertas de agroecología. Yo empecé a escuchar de la palabra agroecología, qué es esto, aplicar conceptos que por lo menos me resonaban, principios ecológicos, ecosistémicos, a la parte productiva. Se metía a la parte social, de ser socialmente justo, además, iba combinando, vinculaba a Freire, aparecía biología, y hacia la segunda edición de la Escuela Abierta, notamos ya dentro del equipo que nos faltaban espacios de práctica de esas tecnologías agroecológicas, de ese enfoque agroecológico, de concretarlo a terreno. Así surgió la idea de tener centros demostrativos agroecológicos, uno que nace primero en la experimental, y ahí en el 2012-2013 mudan la agencia a un pueblo muy cerca, estábamos en Cerrillo, nos mudan a Rosario de Lerma, y ahí decidimos como en la agencia tener otro centro demostrativo más propio de la agencia, y lo hacemos con una unidad carcelaria que tenía una modalidad de granja, digamos, abierta a la comunidad. Entonces, bueno, ahí en los centros demostrativos agroecológicos empecé a participar más activamente. Y en el medio de eso también, bueno, a partir en realidad de esos centros demostrativos, apareció la posibilidad de generar proyectos Profeder para acompañar ya específicamente a emprendedores, a productores, que querían sobre todo diversificar su producción, o que querían innovar o hacer producciones nuevas. Entonces aparecieron frutillas, flores. Apareció también la posibilidad de un grupo viverista que quería hacer árboles nativos. Así que ahí también un poco los proyectos esos que estaban más tradicionalmente vinculados a lo agrario tradicional de tabaco, de producciones de horticultura, estos eran un poco más sui generis porque venían tironeados ahí por esta bióloga, digamos, ¿sí? Pero empezaron a caminar. Y en el medio de eso, hacia el 2010, me invitaron a hacer una suplencia en un bachiller de adultos de Salta, en Cerrillos, así que me sumé y después ya quedé, y fui docente en los VESPAs, en los bachilleres nocturnos, hasta el 2016, que también era una actividad muy, muy gratificante, y otra vez yo notaba que se vinculaba con esto de la educación para adultos. Por ahí resaltar que gracias a estos centros demostrativos, que la idea que tenían, o que tienen, mejor dicho, es distintos módulos productivos para que la gente que vaya a aprender los distintos talleres tenga una parte práctica, y además sirvan para realizar experimentación adaptativa, ensayos, y generar ese ida y vuelta, y hablar siempre más sobre algo más en concreto cuando estaban las capacitaciones. Como les decía, a partir de ahí surgieron apoyar a distintos tipos de emprendedores, y bueno, y surgieron grupos formalizados que más o menos estuve también de responsable hasta el año 2016. Una cuestión que es muy del norte también, es la de apoyar las ferias locales, y en eso también desde la agencia se participaba mucho. Apoyábamos también en esto de que los productores
logren sus propias marcas, su propia identidad, sello, y con eso aprendemos a trabajar con otros profesionales, diseño gráfico, por ejemplo, con la gente del INTI de tecnología industrial. Bueno, esto que les decía del trabajo transdisciplinario se empezó a hacer más fuerte. En el medio de eso, ahí sí pude terminar la maestría. La maestría la hice en la Universidad del Litoral, en Esperanza, Santa Fe. Es la maestría más antigua que hay sobre extensión agropecuaria, y la única con esa definición, aunque han aparecido ahora sobre desarrollo rural, desarrollo territorial, pero bueno, esta era una de las más antiguas y además tenía un convenio Universidad INTA. Mi director de tesis fue un geógrafo, o sea que ahí también la transdisciplinariedad se sigue fomentando, y Susana Grosso es ingeniera agrónoma, pero también tenía una especialización, un doctorado en una cuestión más social. Mi tema de tesis fue lógicas territoriales y estrategias de extensión, era identificar cómo se iba, de cierta manera, fragmentando el espacio rural tradicional con la aparición de otros actores que no tenían tanto que ver con el sector productivo, que se instalaban con otro tipo de lógicas y motivaciones, ya sea recreativos, ya sea con producciones alternativas, ya sea con fines de descanso. Y entonces cómo la extensión ahí tenía que actuar, porque ya no era tampoco trabajar con el productor tradicional, sino que ahora tenemos una diversidad también de actores a la que atendemos. Y tenemos que coordinar para poder atender incluso al tradicional cliente sería de la extensión. Y en el medio de eso me surgió la posibilidad de presentarme una beca para una especialización en agroecología y soberanía alimentaria de la Universidad de Andalucía, así que bueno, también la pude hacer de manera virtual. Y las terminé casi al mismo tiempo. En el 2016, por una cuestión de salud familiar, de mi papá sobre todo, decidimos con Ale, habíamos estado 10 años en el norte, nos veíamos poco con los viejos, nos veíamos para las fiestas, decidimos, si estaba la posibilidad, solicitar un traslado y venir y pasar un tiempo más cerca. Así que eso se nos pudo dar en el 2016, que coincidió que acá en Santa Rosa creaban una agencia con un enfoque más urbano y periurbano, era la agencia de Anguilces Sindía, y focalizaba más el trabajo la agencia de Santa Rosa para atender Santa Rosa, Toay, Winifreda y Ataliva. Y bueno, y en esa apertura aparecimos, nos toca coincidir de trabajar también con Ale, que fue un desafío doble, el traslado, y tener que trabajar, y ahora estamos 24/7, de antes, durante 10 años, era vernos los fines de semana. Y bueno, y acá desde hace 4 años, haciendo un poco las tareas que antes les comentaba, estamos mucho más enfocados en lo que es todo lo que sea urbano, y por ahí yo tomo la posta un poco de las capacitaciones en huerta. Mi jefe alude que mi formación de profesorado me habilita para estar a cargo, y bueno, es el jefe. Pero no, muy contenta, un lindo grupo de trabajo, vamos logrando cosas muy a poco, y hay mucho también para seguir haciendo. Bueno, y las preguntas finales, que es, ¿qué considera usted que le faltó en su formación como bióloga? Y las observaciones respecto a la carrera actual. Acá les pongo esta diapo que, a ver, si uno tiene un martillo piensa que el mundo es un clavo, y yo con el diario del lunes, capaz que me hubiese gustado tener todas estas materias, agroecología, arbolado urbano, salud ambiental, biotecnologías y demás, pero no es necesario. Yo creo que la formación de base que nos ha dado la licenciatura ha sido tan buena que justamente ha permitido, como lo vienen demostrando acá en el ciclo, que cada uno de los egresados haya podido hacer su propio camino y especializarse. Estos son cursos que puede uno adquirirlos
más adelante, o puede ir tomando incluso que se dicten en otras facultades o en otras carreras, y entonces la verdad que no haría falta. Por ahí pensando un poco más, y perdón porque esto es de la audacia de la ignorancia, digo, sí como espacios curriculares básicos, agregaría hoy por hoy bioética y pensamiento complejo. Creo que necesitamos estas dos, no ya para el futuro, sino para los tiempos actuales que corren, y justamente para los trabajos transdisciplinarios nos darían mucho más fundamento y herramientas para poder vincular y articular todo. Así que hasta acá llegamos, va a continuar porque seguro voy a ir a algún otro lado más que me quede, y agradecer a la camada hermosa ahí que me tocó vivir, a todos los profes que tuve, y a todos ustedes por la atención. Bárbaro. Bárbara, Analía, muchas gracias. Muy clara tu presentación. A los participantes, si quieren ir escribiendo las preguntas en el chat para Analía, se las voy leyendo, o si alguno desea hacérsela de manera oral, también puede hacerlo. Acá ya hay gente que te felicita, que muy buena la charla. Las que vienen son mejores, tranquilos, mucho mejores. Analía, donde vos estás en el INTA y en la parte de extensión rural, ¿pensás que vos, por tus particularidades, estás ahí o que hay un espacio para los biólogos realmente? No, totalmente, hay un espacio. Faltó aclarar eso, no soy la única bióloga en extensión, o sea, no estoy haciendo yo camino. Ha habido antes, por caso más antiguo, y por ahí peco de olvidarme de alguien, pero está el profesor en Ciencias Naturales, Hugo Riquelme, en INTA Mendoza, es justamente el autor de varios libros de base que usa ProHuerta, sobre todo en lo que es manejo de insectos en la huerta. Después, cuando yo me inicié con las becas de INTA, éramos 3 biólogos en extensión, quedamos 2, uno no sobrevivió, pero se volvió a la biología básica. Pero después también tenemos aquí nomás en INTA, en la agencia de Huatraché, la jefa es una bióloga, Soledad Weimester. Se recibió en Bahía Blanca, pero es bióloga. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, es más, creo que hemos estado desaprovechando oportunidades como biólogos en todo lo que es INTA. Bueno, habría que ver que dentro de las experimentales, los grupos de investigación pueden recibir todavía más biólogos, ¿sí? Todo lo que sea entomología, biología del suelo, incluso en sanidad animal. Creo que hay mucho campo ahí, y el campo a lo mejor de extensión sigue siendo un poco más raro y extraño, pero creo que, no por mí, sino los otros ejemplos que le doy, no es del todo extraño, es factible, y creo que además potencia, si nosotros pensamos la extensión desde lo transdisciplinar, lo potencia mucho más a la extensión, porque en general aportamos preguntas que no se hacen en el resto de las profesiones tradicionales, y también a veces tiramos respuestas que se disparan para otra cosa. Así que yo lo veo sumamente potable y necesario que se incorporen más biólogos. Es un espacio que a lo mejor no está tan tenido en cuenta. Bueno, mucha gente que te felicita. Gracias. Analía, que les gustó mucho la charla, y acá un participante dice, qué bueno que no te dejaste frustrar y seguiste adelante. En la Facu, yo estudié en la UN, te meten en la cabeza que solo vas a poder hacer investigación, que lo demás no sirve. Felicitaciones, sos un gran ejemplo. Oh, no, gracias. Es cierto, yo salí con esos miedos. No digo que la facultad me lo inculcó, pero
es más, cuando nosotros ingresamos en el 97, me acuerdo que nos dijeron, se van a tener que ir del país y hacer un doctorado porque con la licenciatura no alcanza. Bueno, ya ven que no, hay otras posibilidades. El tema pasa por también uno estar convencido y estar a gusto donde se encuentre. Yo acá es donde siento que me encontré a gusto, ¿sí? Por ahí no es el común, pero bueno, uno puede ir buscando y puede encontrar muchas más opciones. Creo que el ejemplo también de Juliana, que ya pasó con su parte más privada, me parece un ejemplo espectacular. Y poner en valor también esto otro, la generalización, porque en un momento también se machacó mucho de que no servía tan generalista, que había que especializarse y así salían biotecnólogos o ecólogos y demás. Y yo creo que haber tenido una base tan general ha permitido que todo este semillero que ustedes están mostrando. Entonces también tiene sus beneficios, ser sólidos, ser muy sólidos en los principios y en las bases de una carrera como biología. Exacto, comparto totalmente. Acá hay un mensaje que te va a gustar mucho de Ludmila Aguilar que dice: me encantó, muchas gracias. Como estudiante esto me ayuda a pensar en otras posibilidades. Bueno, genial. Acá Majo Galea te dice que sos un sol de persona. Pero Majo, sí, escuchame, sos Júpiter, Majo, no, me quedo corto. Graciela acá dice: en la carrera actual hay prácticas comunitarias para los estudiantes. ¿Estos espacios de extensión te parece que se pueden habilitar para desarrollarlas? Sí, perdón, no lo mencioné. Nosotros recibimos y estamos en vinculación con prácticas comunitarias. De hecho, el proyecto, por ejemplo, que está dos proyectos especiales, en el Desayunador y el otro en Granja La Lomita, recibimos prácticas comunitarias de la Facultad de Agronomía y de Exactas también, porque voy tirando, yo también voy tratando de tirar para acá. Así que es una muy buena posibilidad para acercarse. Sí. Acá Marina dice: muy buena la charla, Analía me ha ayudado con charlas en colegios secundarios. ¿Qué posibilidades hay que INTA de charlas en colegios rurales como Puelche? Se necesita mucho para hacer proyectos de huertas por esta zona. Se necesita mucho la formación en la carrera de biología sobre biología molecular y biotecnología, ya que cuando uno egresa y tiene que dar materias de ese estilo, se nota la desarticulación. Felicitaciones, Ana. Gracias, Marina. Mirá, no sé si todos saben, pero INTA se maneja por especie de jurisdicciones territoriales. Entonces, como les decía, desde acá atendemos hasta Taliba, desde Winifred hasta Taliba, y para Puelche le corresponde a Hacha y a 25 de mayo. Hay una agencia en 25 de mayo que, digamos, atiende ese territorio. Entonces, lo ideal sería ponerse en contacto con la agencia de 25 de mayo y seguro ellos le van a poder acercar alguna propuesta. Bárbaro. Tachi dice: ¿cuántas veces tus otros compañeros biólogos que eligieron investigación te dijeron que estabas equivocada y que no ibas a llegar a ningún lado? Pregunta. Mirá, acá tengo un par, le habría que preguntarle. Yo creo que... A ver, Juanjo, ¿vos qué decís? Juanjo, ese palo para tu gallinero. No, yo nunca le dije nada. Nunca, es que no recuerdo. No, que siga ella, no me voy a meter. No, digo que estaba acá para dar fe que no, la verdad que no, de los compas no. Sí es cierto que cuando marcaba ese camino de bifurcación, yo personalmente me sentí como una presión socioacadémica, si se quiere. Estaba renunciando a una beca doctoral de CONICET, que en ese momento era como si uno se hubiese sacado el telequino, y que era como, no podía ser que yo renunciara a eso, pero lo sentí más en mi intimidad, digamos, pero de los chicos jamás, al contrario, por eso los puse ahí en la camada. Yo soy una afortunada a lo largo de todo ese camino sinuoso que les mostré, porque he tenido gente muy grosa. Acá está Juanjo, Vanina, que ya lo han visto pasar, Álvaro Bursten, Daniela Rodríguez, me voy a olvidar de alguien y me matan, pero Mariana, mismo Angélica, o sea, eran cabezas brillantes. Yo trataba de mantenerme al ritmo de ellos nada más,
y jamás sentí, porque no pasaba por ahí. Nosotros no, la verdad que en ese sentido no puedo decir de mis compañeros. Sí una presión, que a lo mejor no sé de dónde la habré sacado, de esto de socioacadémicamente, porque CONICET está con su prestigio, obviamente, y demás. Eso sí lo sentí, pero fue mío, digamos, fue más propio. Está bien, bueno. Laura Wisner, excelente recorrido de tu trayectoria, muy buena la charla. Vanina acá también aclara que ella nunca, jamás. Jamás, no menos dijo la nada. Vani, menos la Vani que me bancó en todas, por favor. No, jamás. Lo jamás dejó por jamás. escrito. Lo dejó por escrito. Sí, que conste en acta, pero Claro. no, y pongo la mano en los fuegos en ninguno, al contrario. Siempre buenas ondas y creo que es mutuo. Bueno, el Juanjo ahí también lo sabe, que no, al contrario. Bien. Bueno, ¿alguien quiere acotar algo Graciela más? dice que quiere hablar. Graciela. Bien. Ay, Vanina, ¿querés hablar vos, Vani? Te tenés que desmutear. Yo no los veo. Ahí voy. Ay, no te puedo creer. ¿Cómo no voy a saludar a mi amiga Analía, por favor? ¿Qué hace, Vani? Ana, de mi corazón, bueno, Ay, felicitaciones por la charla. Para mí el camino que hizo Analía es excelente, y yo, bueno, a Ana la conozco muchísimo porque estudiamos juntas muchas materias, entonces yo quiero decir que doy fe de que Analía reúne un montón de condiciones. Primero que es una persona excelente, es una excelente profesional, una persona muy inteligente, y tiene una empatía como pocos he visto en mi vida. Es una persona extremadamente generosa, así que nada, yo te felicito, Ana, no solo por lo profesional, por toda tu vida en general. Gracias, Vani. Y también doy fe por cómo lloraba en los finales. Sos una exagerada, excepto en esa parte de que lloraba en los finales. Pero gracias, no, es mucho lo que decís. Yo sé que Juanjo acá y Angélica y también Majo pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Sí, una cosa, solamente acotar. Es la única persona que yo conozco que pidió que le bajaran la nota. Bueno, escuchen, mi primer título para la charla dice, era un bicho raro, pero no me dejaron poner un bicho raro, entonces tenía que poner. Sí. No, damos fe de todo eso, es una excelente persona y una excelente profesional. Y Ana, yo aprovecho a preguntarte algo, por ahí ya lo dijiste o nada, o lo comentaron. Suponete, ahí en Santa Rosa, ¿cómo es el tema? ¿Ustedes el INTA va a la sociedad o la sociedad va al INTA en las cuestiones que se van requiriendo, digamos, digo en Santa Rosa, que es donde están ahora, ¿no? ¿Cómo es el manejo en general de eso? Buenísimo, es las dos cosas, diría el Chavo, es las dos cosas. Nosotros creo que hemos cobrado mucha visibilidad, nos ha ayudado mucho las redes sociales, los medios, el creciente interés por hacer huertas, eso a nosotros nos ha acercado un montón de gente, pero nosotros también salimos a buscar, obviamente salimos con nuestra lógica, digamos, desde la extensión rural, a buscar a aquellos productores, emprendedores que merecen asistencia técnica o que nosotros pensamos que le podemos colaborar, o relevar incluso las demandas porque no las estamos detectando bien, relevar esas demandas y poder colaborar. Por ahí no tenemos las herramientas programáticas que teníamos hace unos años atrás, porque bueno, por obvias razones presupuestarias, pero siempre estamos tratando de que sea un ida y vuelta y de hacer las dos cosas. No nos quedamos esperando acá, pero sí nos gusta que también la gente se acerque y lo tenga como un espacio de referencia. Sí. Bueno, ¿puedo hablar? Sí. Anita, me encantó, y sí es cierto lo que dicen por ahí, que sos un sol, y que yo también, porque no solamente los estudiantes, los docentes también la hemos visto llorar con mucha... Vos decís, no puedes llorar así, saco un 10. Como si... Acá me dicen que era mi estrategia para sacar un 10.
No, ya la había sacado al día y de pronto, porque era después la cuestión. Era después, era La noche antes también lloraba. Vanina lo sabe, la noche antes también lloraba. No, sí, sí. Pero bueno, te felicito, la verdad que hermoso todo el recorrido. Yo que tuve la oportunidad de verte alguna vez allá en Salta y alguna vez en Huerta Grande, o no sé, en alguna vez. Sí, sigo Ese jardín andando. botánico. Y bueno, y así, y realmente yo creo que lo que nosotros los docentes procurábamos, veíamos, era una persona con una capacidad, un compromiso, todo eso que uno piensa, bueno, puede llegar lejos en el ámbito académico en ese sentido, pero lo único que queríamos que vos encontraras lo que a vos te iba a hacer, que pudieras demostrar todo ese bagaje interno, interior y todo lo que habías aprendido. Y bueno, creo que me alegra muchísimo que hayas encontrado tu recorrido, porque cuando uno encuentra esa cosa es cuando definitivamente puede mostrar lo mejor que tiene, y yo creo que vos lo podés hacer en ese sentido. Bueno, te felicito, te quiero mucho y que sea todo bien. Gracias. Yo también los quiero mucho, en serio, muy emocionada, gracias por esto. Y nada, bueno, si alguien ahí, como mencionaban estudiantes, se quiere contactar, mi mail por INTA es muy fácil, gopar.analia@inta.gov.ar, me escribe, charlamos, no hay ningún problema, al contrario. Y nada, más que nada que sepan que tienen un montón de opciones, esa es la idea, no que tienen que hacer el camino sino que hay muchas más opciones de las que a veces con las que salimos. Bárbaro, sí, también un poco ese es el objetivo de estas charlas, es mostrar eso y nos pone muy contentos que nos salga, que salga bien, porque el mensaje que leí hace un ratito de una estudiante que dijo que a través de tu charla le sirvió para ver otras posibilidades, es muy gratificante. Seguramente para vos, pero para nosotras como organizadoras también. Para mí sí, por ahí más que les sirva también que, bueno, lo mío fue como que lo fui encontrando y se fue haciendo camino al andar, y a lo mejor ahora alguien se lo permite ver con algo un poco mucho más lineal o más directo para llegar, y creo que en eso estaría bueno, digamos, también. No hace falta hacer tanto recoveco. ¿Alguien tiene hay más felicitaciones? Y Alicia dice que Graciela, con tus palabras te iba a hacer llorar ahora también. Sí. Después cuando corto lloro. No. Yo de mi parte solo quería comentarte, Analia, que es muy atinada lo que dijiste vos de que te permitías como decir que sería bueno que bioética se incorpore junto al pensamiento complejo, decirte que el nuevo plan de ciencias biológicas que estaba vigente a partir del 2015, bioética, es un contenido que se incorporó, es un contenido transversal, que lo tratan muchas materias, y sobre todo en fisiología animal, la primera unidad es todo de bioética. Buenísimo, bueno, me encantó. Bueno, no estaba tan errada. No, claro. No, muy atinado por eso, y además está establecido como un contenido mínimo de CONIAU, así que fue una ganancia para el nuevo plan de la licenciatura, incorporar, entre otras cosas, el contenido de bioética, que obviamente que es muy importante. Bueno, también siguen llegando felicitaciones varias. No sé si gracias a todos, gracias. Bueno, a vos. Gracias a los amigos que ahí hicieron el aguante, gracias a ustedes, sigan con el ciclo, está genial, la verdad que está genial. Este es un punto de inflexión nada más, y así que nada, sigan que está buenísimo. Perfecto. Buenísimo. En ese sentido, entonces, ahora te agradecemos entonces, Analia, por tu buena predisposición, por tu claridad para dar la charla, y Majo ahora nos va a comentar la próxima charla. La próxima charla va a estar a cargo de la doctora Marina Pombo, que también es del grupo que nosotros siempre hablamos. Nosotras, las organizadoras, siempre lo tuvimos en cuenta, este grupo que era nuestro fuerte. Marina se encuentra en La Plata, estuvo viviendo en el exterior, es investigadora adjunta del CONICET, está en la facultad
en la Facultad de Agronomía y Forestales de La Plata, y se dedica a estar en el laboratorio de la relación patógeno-planta. Todavía no nos mandó el título, pero bueno, va a contar. Ella se dedica a lo que es biología molecular. Fabiola, vos estás por ahí más en contacto con lo que ella trabaja con el tema, pero bueno, trabaja en lo que es molecular y nos va a pasar el título, y bueno, y los invitamos a todos a que nos acompañen en la próxima charla, que también es una egresada de nuestra universidad, de nuestra facultad. Les agradecemos a todos los que nos acompañan. Hay muchísimos que nos acompañan desde la primera charla. Bueno, a Laura Wisner, que desde la primera charla ella siempre nos hace el aguante. Y bueno, y sigamos sumando, y sí, están buenísimas estas charlas. Yo creo que el tener, muchos dicen, y no es tanta gente, pero yo creo que sostener este número durante un tiempo como venimos haciendo es muy importante. Porque teniendo la experiencia por ahí con otros grupos y otros departamentos que han realizado, la verdad que está buenísimo. Así que bueno, agradecerles el acompañamiento, y bueno, nos vemos en 15 días con la exposición de Marina. Genial. Bárbaro. Chao, Bueno, Ana, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A ustedes. Bueno, o sea, Sí. Vemos. Juanjo, mira, Mati. Bueno, listo.